Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos mucho su participación en este interesantísimo webinar, donde nos acompaña Agile Factor. En nombre de la Cámara Chileno-Suiza, les damos el más cordial saludo. Y como saben, este webinar se titula ¿Cómo liderar en ambientes cambiantes? Esto ha sido posible gracias a Agile Factor, una empresa que se focaliza en facilitar y contribuir a que las organizaciones se transformen digitalmente y aprovechen las oportunidades de la era digital de un modo rentable y sustentable. Les queremos agradecer especialmente a nuestros panelistas del día de hoy, quienes profundizarán sobre esta temática tan importante en la actualidad, como todos saben, sobre todo para aquellas organizaciones que quieren hacer cada vez más ágiles en todo su proceso. Antes de seguir, a mí me gustaría pasar la palabra a Andrea Silva, justamente ahí, muchas gracias Andrea, de Agile Factor, para que nos cuente un poquito más en 3 slides y nos presenta a los panelistas. Por favor, Andrea. Muchas gracias, Constanza. Y también, bueno, desde ya agradezco la invitación y la oportunidad que nos entrega la Cámara para compartir con ustedes nuestra experiencia. Somos Agile Factor y es importante partir con esta reflexión. Creemos en que los procesos de transformación comienzan y evolucionan en las personas y solo aquellas organizaciones capaces de aprender a adaptarse al cambio permanente van a poder prosperar en el tiempo. Me gustaría pasar a la siguiente lámina, Bernal, por favor. Nosotros somos pioneros en la introducción de la transformación digital y la filosofía ágil en Chile. Tal como lo mencionó Constanza, somos un equipo de consultores senior y nuestro propósito es facilitar y contribuir a que las organizaciones se transformen digitalmente y logren aprovechar de manera rentable las oportunidades de la era digital. Lo relevante es que nosotros utilizamos la filosofía de gestión, principalmente la agilidad como una filosofía de gestión para hacer frente a las incertidumbres y al cambio constante. Esta mañana me gustaría presentarles a Manuel Cepeda y a Bernal. Manuel Cepeda es pionero en introducción de la agilidad en Chile, es especialista en emprendimiento, innovación y agilidad y ha sido asesor en transformaciones ágiles por más de 13 años en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. También ha dictado charlas de transformación ágil en conferencias nacionales e internacionales y durante estos últimos años ha sido académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde es jefe de algunos programas de innovación y estrategia y agilidad. Bueno, y también me gustaría presentar a Bernal Fernández, que también nos va a acompañar esta mañana. Bernal es especialista en el pensamiento ágil y Lean, consultor por más de 20 años, con experiencia también en empresas públicas y privadas. Ha acompañado a distintas organizaciones desde roles de facilitador, coach en agilidad, consultoría, mentoría y formador en entornos colaborativos. Esa es su expertise. Esto fomenta que las culturas de mejora continua en las personas sean exitosas y formar equipos de trabajo y organizaciones que son claves en estos cambios y escenarios de incertidumbre. Así que sin más que decirles, quisiera dejarlos hoy con Manuel y Bernal para que puedan conocer cómo liderar y aprender a cómo liderar en ambientes cambiantes. Muchas gracias, Andrea. Antes de comenzar, perdón, a mí se me fue, yo soy Constanza Cárdenas, gerente general de la Cámara Chileno-Suiza, se me fue hacerme mi propia introducción. Y antes de empezar, solamente comentarles que iba a ser media hora de presentación entre Manuel y Bernal, y la segunda media hora, la idea es que tengamos una conversación fluida donde los panelistas puedan responder sus consultas. Hay un chat donde los asistentes pueden hacer sus consultas, yo estaré pendiente y le vamos a hacer toda, en esa media hora muy provechosa, pueden hacerle todas las consultas que quieran. Así que, Manuel, sin más, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bien, bienvenidos. Súper. Bueno, ahí ahora le paso a Bernal. Vamos a hablar de cómo liderar ambientes cambiantes. Muchas gracias por la introducción. Y Bernal,
dale nomás, te doy el pase. Gracias, Manuel. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias, Andrea, Constanza, por esta introducción. Y bueno, vamos a empezar esa parte. Manuel y yo vamos a estar interactuando un poco en esta horita que vamos a estar por acá juntos. Entonces, lo primero que traemos es, bueno, estamos hablando de liderazgo. Entonces, para liderar debemos entender mejor el mundo en que vivimos. Entonces, pero realmente, ¿cuál es ese mundo en el que vivimos hoy en día? Bueno, es un mundo en el cual los cambios se ocurren muy rápidamente, donde estos cambios también vienen acompañados siempre de mucha incertidumbre y complejidad. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tengamos que tomar de vez en cuando se complican un poquito, son un poco difíciles. Entonces, disponemos hoy en día de tantísima información que esta información está haciendo que nos facilite o compliquen, denme un momento, compliquen conocer las causas y raíces de lo que realmente está sucediendo. Es acá donde nosotros debemos preguntarnos qué tan preparados estamos para gestionar el cambio en nuestras organizaciones. ¿Cómo son esos liderazgos? ¿Cómo está ese liderazgo eficaz en nuestras personas que tenemos a cargo de la organización? Es aquí donde nosotros debemos aprender que el liderazgo, ¿verdad? Estas personas deben de estar presentes en todo momento. ¿Y qué significa estar presentes? Bueno, ser visibles y estar en el momento y en el lugar donde realmente las personas que están en la organización necesitan ese acompañamiento. También un liderazgo eficaz que debemos vivir en las organizaciones en este mundo tan cambiante es el que nuestros líderes deben de estar en una escucha constante, o sea, estar presentes en las personas, escucharlas, entender, reunirse con ellos para ver cuáles son esas preocupaciones, ¿okay? Porque todo esto debería de ayudarle a la organización a poder ir creciendo en este mundo lleno de cambios. De igual forma, estos líderes que hoy en día necesitamos en las organizaciones deberían de ser líderes que estén en un aprendizaje continuo para que puedan ayudarse a poder tener el conocimiento que se necesita en las organizaciones para poder transformarse y hacer esos cambios que tenemos. Pero lo más importante que nosotros hemos visto a nivel de las organizaciones es que el liderazgo, las personas que estén al frente de ese liderazgo deben ser personas valientes. ¿Y a qué nos referimos con personas valientes? Bueno, son personas que realmente estén dispuestas a abrazar el cambio. Saber que un cambio en algunas ocasiones viene acompañado también de algunos fallos. Y el fallo no es malo, el fallo es bueno, el fallo es donde realmente las personas aprendemos de las cosas y lo que necesitamos es darnos la oportunidad de fallar, pero fallar rápidamente y ojalá a un costo muy bajo para poder inspeccionar realmente qué es lo que está sucediendo para poder adaptarnos a este entorno cambiante. Entonces, hoy en día, en este mundo que nosotros estamos viviendo, estos líderes necesitan también de dotarse de ciertas habilidades como por ejemplo la co-creación, la creatividad, a nivel de compromiso, también vivir la convergencia de cierta manera para poder entender todo el contexto que lo rodea. ¿Okay? Basado en todo este entorno y ese contexto, entonces aquí es donde viene la parte de la transformación digital. Bueno, ¿y cuál es el papel realmente de la transformación digital en este mundo que vivimos hoy en día? Que ha sido un mundo completamente diferente después de esta pandemia, ¿verdad? Antes nuestras organizaciones se comportaban de una manera y la pandemia ha venido a hacernos y a movernos mucho el piso para decirnos, no, hay cosas que se deben cambiar. Entonces, para entender el papel de la transformación digital, empecemos, Manuel, si te parece, preguntándonos, bueno, ¿qué es la transformación digital? Súper, gracias Bernal. Bueno, y ahí como menciona Bernal, en el fondo, si nos paramos nosotros mismos y observamos todo este mundo, es que están pasando eventos como la pandemia, nuevas tecnologías, disrupciones de mercado, temas de la bolsa de comercio, etcétera. Van pasando eventos que van haciendo que lo que nosotros pensábamos que iba a pasar no pasa, o lo que no pensamos que no iba a pasar sí sucede.
y empezamos a vivir en un mundo que es bastante incierto, le llaman VUCA, que es de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y empezamos a decir cómo nos podemos relacionar con este mundo en particular. Entonces, volviendo a nosotros, la pregunta es, ¿por qué pasa esto y qué va a seguir pasando? Y ahí lo que empieza a suceder es que en la transformación digital básicamente nos dice, hay cambios y cómo nosotros tenemos que hacernos cargo al respecto desde el punto de vista del liderazgo. En el pasado, de hecho, hay un libro muy bueno que se llama Reinventando las Organizaciones, que decía que un ser humano, con suerte, iba a vivir un cambio disruptivo en su vida, con suerte, de 150 años hacia atrás, pero hoy se dice que vamos a vivir por lo menos 5 cambios disruptivos en una sola vida, es decir, y va a acelerar, más encima va a acelerar, o sea, son 5 y pueden ser más. Entonces, el cambio siempre ha sido algo normal en las civilizaciones, pero ahora está acelerando. Y eso también no nos tiene preparados desde nuestro punto de vista biológico, conceptual y psicológico para lidiar con eso. Y lo que nos hizo exitoso en el pasado probablemente no necesariamente nos va a ser exitoso en el futuro. Y aquí viene el tema del liderazgo. En el pasado, cuando los cambios eran mucho más estables, nosotros podíamos tener una oferta de valor, algo que ofrecíamos al mercado mucho más constante y nos esforzamos más en buscar eficiencias dentro de las empresas. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Como las ofertas de valor o las percepciones de valor de los usuarios y los clientes van cambiando porque los disruptores del mercado van cambiando, nosotros tenemos que actualizar la empresa y lo que ofrecemos como organización hacia los consumidores y a los clientes de manera permanente. Y ya no nos sirve las estrategias de gestión tradicionales que teníamos para lidiar con eso. Tenemos que actualizar nuestras estrategias de gestión. Y esas estrategias de gestión tienen que aceptar que el cambio acelerado es algo normal. Y ese básicamente es la piedra angular de donde se va construyendo el nuevo liderazgo. Entonces, estaba este líder que muchas veces tomaba todas las decisiones de lo que se había que hacer y los otros seguían. Era un líder que decidía, los otros ejecutaban. Y ahora los líderes tienen que entregar poder a sus colaboradores para que ellos también puedan tomar decisiones y sean más rápidos para reaccionar a los cambios del mercado. Por lo tanto, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, donde el disruptor digital hizo un cambio potente, aparecieron las redes sociales, eso permitió movimientos sociales, aparece, por ejemplo, nuevos tipos de moneda, como por ejemplo Bitcoin a través de blockchain, y todos estos disruptores digitales irrumpen las otras áreas de la sociedad, las partes económicas, políticas, sociales, etc. Por lo tanto, en esta nueva era tenemos que preguntarnos cómo nos vamos a tomar ventaja en el fondo de esta nueva era y empujarnos con esta nueva era y no luchar para mantener el status quo que había antes, que ese es el gran desafío que están viviendo hoy en día las organizaciones. Entonces, yendo a la pregunta de qué es la transformación digital, básicamente este concepto de transformación digital es aceptar que estamos en un mundo de permanente cambio, que nos invita el disruptor digital, va a seguir siendo acelerado, y la pregunta que nos hace es decir, ¿cómo nosotros somos capaces de aprovechar las oportunidades que nos entrega la era digital para que nuestras organizaciones prosperen y nosotros mismos como líderes también seamos capaces de prosperar? Antes habían problemas, que se dicen problemas resignados, que no se podían resolver. Y el disruptor digital ahora sí permite resolverlo. Si alguien, por ejemplo, quería estar parado en la calle y tenía que ir a buscar un taxi, por ejemplo, tenía que caminar a una avenida principal para buscar un taxi. Y gracias al disruptor digital, gracias al GPS, el celular, internet y un teléfono inteligente, somos capaces de pedir inmediatamente un auto móvil que nos viene a buscar y nos desplaza a otro lugar de una manera incluso más barata. Eso no era posible antes porque el disruptor digital aparece y nos permite hacer eso. Y el arte está en cómo logramos que las personas en nuestras organizaciones y nosotros como líderes empoderemos a la gente para que tome estas nuevas posibilidades que entrega el mundo digital y las conecte con problemas que antes no se podían resolver. Y eso no es trivial, eso parte y termina en nosotros, las personas, y nosotros como líderes tenemos que instalar esta capacidad de conectar posibilidades digitales con problemas y resolverlos dentro de la organización de manera permanente y continua para mejorar nuestros resultados. Y ese es el desafío que tienen hoy en día los líderes que resolver para que nuestra gente, no solamente los ingenieros que están arriba o solamente los consultores o los jefes, resuelvan esos problemas, lo tienen que resolver todos, en toda la estructura organizacional e instalar esa capacidad de resolver los problemas que antes no se podían resolver
con posibilidades digitales, es el arte de la transformación digital. Y instalar esa capacidad permanente es lo que tienen que hacer hoy en día los líderes. Por lo tanto, dale verán con la siguiente nomás. Por lo tanto, el tema del cambio está de moda, sí, y no solamente está de moda, hay que aceptarlo, está acelerando, no va a detenerse, porque además tenemos demasiado acceso a la información, como decía Bernal, y por lo tanto cualquier persona en un garage podría resolver un problema relevante y crear una nueva industria, por estas posibilidades que está entregando el mundo digital. Dale nomás, Bernal. Y por lo tanto, si estamos cambiando de manera permanente y los disruptores digitales están cambiando diversas áreas de la sociedad, tenemos dos opciones. Nos subimos rápido, pero también nosotros estamos llamados a ser transformadores de la sociedad y de las organizaciones, en particular en las que ustedes participan y también en la relación que tengan con sus proveedores y con sus clientes en particular. Dale nomás, Fernando. Vale, perfecto, Manuel. Sí, bueno, todo este tema de la transformación digital lo que hace es, bueno, enfocarnos en mejorar esa calidad del servicio, ¿verdad? Y en la eficiencia de todos estos, de nuestros procesos para poder hacerle frente a este mundo tan cambiante que tenemos. Pero bueno, ¿cuáles son esos componentes de la transformación digital que nosotros deberíamos de mirar en nuestras organizaciones? Bueno, básicamente, en todo proceso de transformación es posible identificar 4 componentes. Uno son las personas, que es la parte más importante de nuestras organizaciones, son las que nos van a ayudar a gestionar este cambio de la mejor manera. Los procesos que tenemos para ver realmente cuál es ese proceso de valor, cuál es el flujo de valor de inicio a fin que tiene nuestra organización. La estructura, que en algunas ocasiones la estructura hay que mirarla para ver cómo nosotros desde esta parte de los procesos pensados en flujo de valor, cómo esta estructura organizacional debería de adaptarse a ese proceso como tal, siempre pensando en el flujo de valor que otorgamos, y todo esto acompañado con la tecnología. Entonces, esta parte de la transformación y esos componentes son las 4 principales partes que deberíamos de estar observando en un proceso de transformación. ¿Sí? Ahora, ¿pero por qué necesitan transformación digital las empresas, Manuel? Sí, mira, y me gusta mucho este ejemplo que lo leí en la biografía de Steve Jobs. Steve Jobs, por ejemplo, que era un transformador digital innato, básicamente, un día, bueno, Apple estaba creciendo, no estaba en la bolsa, y la empresa Xerox le ofrece a Steve Jobs comprar acciones de la empresa. Y Steve Jobs le dice, perfecto, yo estoy dispuesto a venderte parte de mi empresa, pero permíteme ir a las instalaciones de Xerox, donde hacen ingeniería, para ver qué están construyendo ustedes. Y bueno, los gerentes dijeron, no hay problema, que vamos. Fueron con uno de los gerentes de Xerox, obviamente voy a simplificar la historia, y habían varias mesas de trabajo de ingeniería, y había una mesa en que particular estaban unos ingenieros, y había un puntito en una televisión, y movían un instrumento en la mesa, y el puntito se movía. Y Steve Jobs se interesó mucho en eso, dijo, ¿qué es esto? Y dijo, no, en verdad, nada relevante, son ingenieros ahí jugando a mover cosas tecnológicas. Pero Steve Jobs había visto algo que ese gerente no había logrado ver. Steve Jobs dijo, básicamente dijo de alguna manera, los seres humanos somos seres visuales. En ese tiempo los computadores eran teclas y texto, básicamente. Dijo, somos seres visuales, y estos ingenieros descubrieron una manera de visualmente interactuar con una pantalla que es distinta de escribir teclas y básicamente poner texto. Y entonces Steve Jobs, bueno, tuvo la visita, asumieron los acuerdos y todo, y tomó ingenieros de ese grupo y se los llevó a Apple. Y bueno, el gerente en ese momento no se dio cuenta de lo que estaba viendo, pero el Steve Jobs se había dado cuenta, lo que hoy día conocemos como el mouse, lo vio en ese momento y el gerente no fue capaz de observarlo. Por lo tanto, Steve Jobs fue capaz de conectar un problema, que era cómo la gente se interactúa más amigablemente con un computador y logra más cosas con el computador para acceder a una masa mucho más importante, no solamente personas tecnológicas, y bueno, inventaron esto del mouse, lo trajo de Xerox, agregó el tema de las ventanitas, que ya conocemos mucho también, y transformó y hizo una nueva revolución digital al cambiar la forma en que los seres humanos interactuaban con los computadores. Pero fue Steve Jobs el que fue capaz de conectar el problema con la solución que se necesitaba para interactuar de manera más eficiente con los computadores. El gerente de Xerox no lo vio. Y por eso nosotros siempre decimos que los seres humanos somos protagonistas en este proceso de transformación digital, porque podríamos tener la tecnología, de hecho hoy en día acceder a la tecnología es bastante barato, podríamos tener incluso el problema, si es que lo alcanzamos a ver,
pero falta gente que sea capaz de integrar estos dos mundos y resuelva. Básicamente, la pregunta de la transformación digital es cómo creamos más Steve Jobs en nuestras empresas, que no solamente sean los gerentes generales ni los fundadores, sino que la gente que está resolviendo todos los días problemas del flujo de valor, como dice Bernal, personas que están todo el día haciendo cosas que son repetitivas y que se les ocurra decir, que hay una tecnología que yo conozco, que si la conectamos con esto, podríamos resolver este problema y crear nuevos modelos de negocio, nuevos productos relevantes, y eso se puede entrenar, se puede trabajar. Obviamente no es trivial, es un proceso que es complejo, requiere mucho de paradigmas, formas de organizarse, y eso es básicamente a lo que nos invita el proceso de transformación digital. ¿Cómo logramos instalar esa capacidad a nivel organizacional por completo para ir logrando que nuestra organización vaya mutando y adaptándose a las nuevas posibilidades que entrega el mundo digital? Dale, Bernal. Gracias, Manuel. Pero bueno, todo esto tiene algunas barreras, ¿cierto? El proceso de transformación es un proceso de que hay que tener cuidado, estar pendiente de las cosas, y una de las principales barreras en este proceso que nosotros hemos identificado, pueden ser muchos los factores, pero uno de los más decisivos es la falta de un plan estratégico en las organizaciones, ¿okay? Nosotros consideramos que el no tener o hacerlo, pero dejarlo de un lado y no darle tanto seguimiento, es uno de los principales problemas que nos pueden ocasionar el ir por un mal camino a nivel de lo que es la transformación digital. Pueden ser otras barreras que hemos identificado a lo largo de las organizaciones, es el poco entendimiento también entre todos los involucrados en este proceso de transformación, desde la parte estratégica, táctica y operativa de la organización, donde las personas piensan que unas personas piensan que la transformación debe de ir solamente en su departamento, otros en unos equipos de trabajo, pero realmente el proceso de transformación sucede en donde, en toda la organización, y va a impactar a todas las personas que están dentro de esta organización. Otra barrera que nosotros vemos muy comúnmente dentro de los procesos de transformación es que muchas veces asumimos que todas las personas están preparadas para el cambio y nada más les llegamos con el cambio tal cual y eso les va a chocar, les va a hacer un impacto que al final no vamos a tener ese patrocinio de esas personas para poder hacerle frente a ese cambio. Entonces, dentro de los procesos de transformación es muy importante no asumir que eso existe, sino acompañar a las personas en este proceso que va a ir siguiendo la compañía. La transformación digital como tal no busca eliminar puntos problemáticos en las organizaciones realmente, sino lo que busca es realmente hacer una transformación radical que le ayude a esta organización a competir mejor en el futuro. Entonces, si nosotros tenemos algún problemita en alguno de los áreas, alguno de los departamentos de nuestras organizaciones y lo vamos a solucionar, realmente ahí no estamos haciendo transformación digital. Lo que tenemos que ver es toda la sombrilla que está alrededor de nuestra organización como tal. Una vez que ya nosotros tengamos todo esto bien mapeado, tengamos nuestro plan estratégico, es muy importante ver, bueno, cómo vamos a medir el valor de lo que significa la transformación digital. El valor, nosotros lo podemos medir creando realmente objetivos estratégicos que sean ambiciosos, pero realistas, ¿okay? Estos objetivos son los que nosotros vamos a estar constantemente revisando para ver si se están cumpliendo de acuerdo al camino que nos habíamos trazado. Recordemos antes de la pandemia aquellos planes estratégicos que desarrollábamos donde nos sentábamos y planeábamos 2 hasta 3 años de todo lo que iba a suceder en nuestra organización y llegó la pandemia y todos esos planes tuvieron que cambiarse, detenerse, y ahora el mundo lo que necesita es que tengamos planes estratégicos, pero que estén en constante revisión. Es agarrar esos planes e ir revisando poco a poco, dividir un poquito más el trabajo y decir, bueno, ¿cuál es nuestro siguiente objetivo a cumplir? E ir mirando siempre el camino hacia dónde vamos y cómo lo estamos logrando, ¿okay? Entonces, estos objetivos con sus resultados claves que pueden ser cuantificables y que podamos llegar a medir de alguna cierta manera, nos van a dar un conjunto de iniciativas que nosotros vamos a estar implementando en nuestras organizaciones durante este proceso de transformación, y de todas estas ver realmente cuáles son las que van a contribuir en este proceso de transformación. Hemos visto muchísimas organizaciones que definen estos objetivos, definen todos sus planes estratégicos, pero siempre hay una excusa, y la excusa es el famoso BAU, el día a día, todas las operaciones del día a día de lo que las organizaciones están, y la respuesta que nos hemos encontrado es que
transformarnos nos cuesta tanto? Porque el día a día nos saca de esa transformación. Entonces, ahí es donde nosotros debemos apoyar y acompañar más a estas organizaciones a que esto podamos llevarlo de una cierta manera, porque el día a día siempre va a estar. Entonces, ¿cómo podemos acompañar todo esto en paralelo con todo el proceso de transformación? Luego, nos preguntamos cómo podemos ser rentables y sostenibles en este escenario de cambio a través de esta transformación digital. Bueno, más que cómo ser rentable y sostenible, la receta, lo que nosotros hemos visto y que ha funcionado es dar el primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso? Bueno, es tomarle una fotografía a nuestra organización hoy en día, pero no una fotografía donde la vayamos a mudar. No, es la fotografía de nuestra organización, cómo se levanta. ¿Sí? Cuando abre los ojos, ¿cómo está nuestra organización en este momento? Y a través de eso, podemos hacer una evaluación en diferentes dimensiones dentro de la compañía para poder tener esos hallazgos que nos dé la evaluación y poder definir cuál es ese camino. Ese camino lo que va a hacer es que nosotros vayamos a tener una parte que son la parte de diseñar, de definir y realizar todo lo que es el proceso de transformación. Ahora, en todo este proceso, nosotros vamos a empezar a trabajar mucho lo que son las aspiraciones de lo que son las personas, hacia dónde quieren llegar las personas, dónde quieren llegar la organización, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, conocerlas para poder hacerle frente a este y lograr un entendimiento común en los diferentes entre los diferentes equipos de liderazgo que tenemos en la organización y de esta manera poder nosotros identificar lo que le comentamos anteriormente, ese flujo de valor de inicio a fin y todo lo que esté alrededor para poder tener ese plan que podamos empezar a realizar e implementar en toda la organización de una manera escalonada. Entonces, aquí la invitación es, bueno, ¿y cómo podemos nosotros, empezar a hacer todo esto? ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Cómo las podemos conocer? ¿Cómo podemos involucrar en este proceso de transformación a las personas y no perder de foco que alrededor de todo esto, ¿quién está en el centro? El centro está el cliente. Entonces, tenemos que pensar en ese cliente y actuar en consecuencia a ese cliente para poder generar el valor que andamos buscando. Bueno, Manuel, y ya con todo esto, ¿cuál es el rol del líder en este escenario? ¿Okay? ¿Y cómo podemos relacionarlo con todas las jefaturas, con todas las áreas de la organización tal cual? Sí, bueno, ya para ir cerrando, como dice ahí también Bernal, ¿cómo cuajamos esto del rol del líder en entornos cambiantes? Si esta fuera la organización, y acá están pasando muchos eventos en la sociedad, en la economía, en la tecnología, etcétera, si la organización no es capaz de adaptarse a lo que exige el entorno, los clientes, los proveedores, etcétera, esa organización tiene que adaptarse a ese nuevo cambio o va a perecer, porque va a aparecer otra organización que sí va a ser capaz de satisfacer lo que estos clientes, usuarios necesitan. El típico caso de Blockbuster versus Netflix. Blockbuster pensaba, ¿cómo hago que la experiencia de estar en la tienda sea la mejor? Esa era la pregunta que hacía Blockbuster. Pero Netflix dijo, ¿cómo logro incluso que la gente no tenga que ir al Blockbuster a buscar nada? Esa era la pregunta que estaba resolviendo. O sea, las preguntas que nos hacemos como líderes es el inicio del proceso de transformación. Si me estoy haciendo la pregunta equivocada, podría estar buscando un espacio de soluciones equivocado. Por lo tanto, primero cuestionar las preguntas. Eso es lo primero que tiene que hacer un líder. Decir, a ver, la pregunta que me estoy haciendo para dar los próximos pasos de mi estrategia, ¿son las correctas? ¿Con quién estoy verificando que esas preguntas me van a dar un espacio de soluciones adecuado? Y si no, voy a tener problemas. A mí me gusta mucho el ejemplo del Titanic. En el fondo, la gente cuando está en el Titanic probablemente estaban preguntándose cómo subimos más gente arriba de los botes. Pero, ¿qué pasa si la gente se hubiese preguntado cómo nos subimos a más cosas que flotan? O sea, fíjense que la pregunta de flotan es un espacio mucho más amplio que el de los botes. Está mucho más acotado como espacio de soluciones posibles, porque la pregunta te da el espacio de soluciones posibles. Y al cambiar la pregunta, aparecen nuevas ideas, por ejemplo, pongamos camarotes, tiremos muebles, baúles, vamos al mismo iceberg y subamos gente. Los icebergs no siempre son así, pueden ser planos también. Y esa pregunta ya cambia el espacio de soluciones posibles. Por lo tanto, el primer rol que tiene que tener el líder es cuestionarse las preguntas que se hacen para resolver. Ese es el primero. Segundo, si el entorno está cambiando rápidamente,
y ya no puedo yo ser como jefe tradicional el cuello de botella para que mi gente tome buenas decisiones, tengo que tomar la decisión estratégica de empoderarlos para que no solamente ejecuten, sino que también ellos tomen las decisiones, porque el mundo cambia rápido y las personas tienen que reaccionar rápido porque los clientes y los usuarios están muy exigentes. Por lo tanto, la inmediatez es parte del nuevo panorama que estamos viviendo. Y si alguien está siendo atendido en una caja y dicen, déjeme ir a preguntarle al jefe, la probabilidad de que esa persona vuelva baja notablemente porque la experiencia del usuario o del cliente bajó notablemente. Por lo tanto, los líderes tienen que empezar a decir, ¿cómo empodero a mi gente para que tomen buenas decisiones, siempre, por supuesto, alineados con el propósito de la organización y la misión que tenemos como área, si es que somos líderes de área? El rol de jefe está siendo desplazado por el rol del líder. Ahora el líder tiene que enseñar a su gente a tomar mejores decisiones, hacerles coaching, ver sus brechas de habilidades, trabajarlas, ver en lo que son buenos y en lo que no son buenos, y quizás si no son buenos en algo, empoderarlos en eso. Ese es el rol que tienen que empezar a trabajar los nuevos líderes, y lamentablemente para las generaciones actuales, que somos la generación de transición, en los sistemas educativos tradicionales probablemente no nos enseñaron a trabajar así, y por lo tanto vamos a tener que aprenderlo en el hacer, en lo que está pasando ahora. Y conectando con lo que decía Bernal sobre el trabajo usual, el business as usual, como se dice en inglés, ahora no es que vamos a hacer una transformación separada del hacer. La transformación es parte del hacer. Y la agilidad, por ejemplo, es una tremenda filosofía y tiene metodologías y herramientas que nos permiten en el hacer ir transformándonos. Porque no puede ser, oye, vamos a estar 2 horas transformándonos digitalmente y después vamos a volver a lo mismo. No, vamos a tener que en el hacer aprender, y eso va a hacer que finalmente se incorporen las habilidades en nosotros y en nuestra gente. La parte teórica es importante, pero la práctica es la que finalmente nos permite transformarnos en esta nueva forma de mirar el mundo. Dale, Bernal. Cierto, Manuel. Y mira que todo lo que hemos conversado está alrededor de las personas, ¿eh? Al final del día, la organización es un edificio cerrado, sin luz, que no tiene vida, y lo que le da vida a las organizaciones son las personas que están trabajando por ahí. A mí me gusta mucho la fórmula R es igual a R. ¿Y qué significa esa fórmula? Bueno, que la calidad de los resultados que esperamos está muy relacionado a la calidad de las relaciones con las personas que trabajen en esa organización. Entonces, buenos resultados, buenas relaciones, viceversa. Entonces, en este mundo que vivimos de transformación, es donde tenemos que enfocarnos, como dice Manuel, hacernos las preguntas correctas, el participar, el ser y el poder convivir con toda esta parte. Entonces, bueno, Manuel, no sé si tal vez podamos dar una oportunidad, si hay algunas preguntas por acá que alguien quiera hacernos y ver cómo las podemos evacuar. Tal vez si Constanza nos ayuda por ahí. Sí. Muchísimas gracias, Bernal, Manuel. Interesantísimo lo que dijeron, y me encanta esto de que la segunda media hora esté enfocada en las preguntas para poder así tener una relación directa con los asistentes. Así que yo le quiero pedir a los asistentes, yo les mandé un mensaje donde les dije que por el chat pueden mandar sus consultas, pero ¿sabes qué? Me gustaría empezar con una pregunta. Empecemos para darle la posibilidad a los asistentes de escribir. La primera, ¿de qué modo específicamente facilita a Agile Factor la transformación digital de las empresas? ¿Nos pueden contar un caso de éxito, por favor, para tener una idea? Así que adelante, Manuel. Bernal, mientras esperamos las preguntas de los asistentes. Sí, por supuesto, Constanza. Mira, hay varios casos que yo siempre digo, los casos siempre están en evolución permanente, así que siempre uno puede decir, esto salió bueno y sale incluso mucho mejor, o es más de éxito, cuando incluso la organización ya lo toma y lo sigue evolucionando. Y a veces nosotros ya perdemos a veces el rastro de lo que pasó ahí. Pero, no sé, por ejemplo, en una importante empresa del retail internacional, la que hemos trabajado por varios años, generalmente el proceso de transformación parte por un estado de conciencia. El estado de conciencia es que los altos directivos de las organizaciones digan, wow, no me había dado cuenta de esto, o esto sí, pero no lo había complementado con esto y no había visto la figura completa. Ese le llama el estado de conciencia. Generalmente el estado de conciencia se genera a través de conversaciones, talleres, cursos, coaching, etc. Y ojalá que suceda lo más alto dentro de la organización, porque si pasa muy abajo, entra en riesgo de que esto no funcione.
bueno, una vez que entra en estado de conciencia, se hace un diseño preliminar, decir, ok, queremos hacerlo todo en el fondo, pero hay que partir por algún lado. Entonces, piensan grande, pero parten chicos en la filosofía. Entonces, partamos en un área donde tenga alto impacto, ojalá bajo esfuerzo, y en esa área vamos a transformar la forma en que la gente opera, que trabaja. Vamos a ver cómo son capaces de desarrollar ciertas habilidades para conectar las posibilidades del digitales con las soluciones que están con los problemas que viven en el día a día. Se le tiene que enseñar a ver problemas. A veces la gente no es capaz de conceptualizar un problema. En la universidad y en el colegio no nos enseñaron a plantear problemas. Nos enseñaron a solucionar rápidamente un problema que ya venía planteado. Entonces hay que trabajar esa habilidad en esa área que estamos trabajando y empezamos a evolucionar, ya sea con nuevos productos digitales, nuevos talentos que van apareciendo ahí y vamos trabajando al respecto. Y después eso es como una diáspora. La gente empieza a ver cómo esta área empieza a cambiar y mucha gente empieza a decir, yo también quiero hacer esto, y vamos actualizando el diseño estratégico que tenemos del proceso de transformación para nuevamente ir iterando y aprendiendo, porque cada organización es particular. Aquí no hay balas de plata. Cada organización van a haber cosas que van a ser más suaves avanzar y otras van a ser más complicadas. Hay temas políticos, por supuesto, hay temas de gestión, temas de estructura que hay que ir resolviendo y vamos avanzando paso a paso. No un proceso que dure poco tiempo, es un proceso bastante orgánico en algunas etapas y en otras etapas son mucho más disruptivas. Y bueno, en este retail importante, básicamente nosotros pusimos talento que ya venía con esta mentalidad para que contagiaran positivamente a los otros miembros. Hemos puesto talleres, consultorías también, y hemos trabajado en todo ese ámbito para tener una solución integral. Eso, Constanza, te podría decir. No, y igualmente, Manuel, también acompañamos al equipo de la organización en este proceso de transformación, buscando la autonomía de esos equipos para que no siempre es que estemos nosotros, sino que enseñarles a ellos a ir andando en el día a día de su organización para que puedan ya empezar a hacer lo que nosotros decimos, que se empieza a mover la aguja de esos objetivos, de esos resultados que andamos buscando, empezar a hacerlos que se muevan. Muchas gracias, Manuel, Bernal. Todavía no nos llegan preguntas, pero yo seguiré con otra. Por favor, cuéntenos un poquito, en promedio, ¿cuánto le lleva a una empresa actualizarse digitalmente y de qué factores depende? Claro. Mira, las empresas que he visto más avanzadas, y también en entrevistas en el extranjero, las más avanzadas siempre dicen, yo no estoy listo, todavía estoy en esto. Esas son las más avanzadas. Y las que creen que están avanzadas, probablemente se van a pegar contra una pared, porque ya entraron en la mentalidad de creer que esto es un proceso finito. No, esto es un proceso infinito, de hecho, que es en mejora continua permanente y no termina nunca. A mí me gusta mucho la metáfora de ir al gimnasio. En el fondo, no es que como alguien se puede poner en un objetivo de estar, no sé, bien físicamente, tener cierta masa muscular, y cuando llega a ese objetivo dice, estoy listo, se queda quieto y de repente uno empieza a volver a su estado inicial. Entonces, la metáfora es, no, esto no termina nunca, hay que seguir trabajándose y en la mejora continua eso tiene que ser permanente. Entonces, pero cuando ya uno empieza a ver ciertos resultados que uno ya empieza a decir, oh, esto está funcionando, haciendo la misma metáfora al gimnasio, aproximadamente me ha tocado ver empresas que se demoran entre 2 a 5 años, ya hay cosas interesantes que están pasando que son distintas a las que pasaba al inicio. Por supuesto que también pueden haber ciertas ganancias tempranas que pueden suceder en los 3, 8 meses de ciertas iniciativas particulares. Pero el proceso de transformación finalmente sucede en las personas y en la forma que estamos observando el mundo y cómo nos relacionamos en la gestión. Y eso suele tomar un poquito más de tiempo al respecto. Entonces, va a depender también mucho de la cultura de la empresa, qué tan tradicional sea, qué tan estructurado, verticalizado esté, y también el mindset que tengan los directores y los gerentes de primera línea con la disponibilidad y la disposición para hacer esta transformación en particular. Y ahí no sé, Berna, si tú quieres complementar también. No, básicamente es un tiempo relativamente general en todas las organizaciones. ¿Sí? De 2 a 5 años es cuando ya nuevos problemas, entre más grande, nuevos problemas, nuevos retos vamos a tener, entonces tenemos que ir adaptándonos en ese contexto. Perfecto. Acá Marcelo Schumacher nos pregunta lo siguiente de la audiencia. Gracias por la excelente presentación. Él nos pregunta, ¿cuál es la clave principal para lograr el involucramiento de las personas
y nos pide algún tip. Súper. A mí hay un modelo que me gusta mucho, que básicamente tiene varios componentes, pero los componentes que me gustan más de este modelo es: los líderes tienen que liderar con el ejemplo. Eso es muy importante. Las personas, si no tenemos un líder que es coherente con lo que nos está pidiendo, la gente le empieza a hacer trampa al sistema. Por lo tanto, el primero que se tiene que transformar es el líder. Decir, ok, el mundo está así, lo que quizás me hizo exitoso y me puso en una posición importante en esta empresa en el pasado, no me va a hacer probablemente exitoso en el futuro, porque el mundo ya cambió, las reglas del juego cambiaron, pero sí está la posibilidad de que ese líder se transforme y se actualice. Yo diría que esa es una de las más importantes, liderar con el ejemplo. La segunda, a nivel de equipos, presión de equipos, o sea, presión de pares. En el fondo, ¿cómo logramos que los mismos pares vayan diciendo, oye, necesito que tú subas tu nivel o aprendas conmigo esto, porque ahora somos un equipo y tenemos que rendir cuentas como equipo? También eso es importante, y que el mismo equipo se vaya regulando y tomando decisiones de a quién le enseña, quién sube, quién baja, etcétera. Eso también genera mucha potencia. Y además porque ya los jefes no pueden estar viendo todo lo que hacen las personas, porque en un mundo de constante cambio, ahora la lógica es la confianza, empoderar y permitir que el mismo equipo se vaya regulando, a las mismas personas se tengan que regular. Eso también es muy importante. Otro tercer factor es que los sistemas de incentivo y la burocracia sean coherentes con la nueva forma de trabajar. Y eso es difícil hoy en día porque las empresas están híbridas. En el fondo tienen formas tradicionales con formas modernas de gestión, como la agilidad, y a veces tienen que rendir cuentas con métricas tradicionales en un entorno que tiene otra forma de medir el valor. Antes se medía, por ejemplo, ejecución, ahora no, lo más importante es qué lograste, y más que allá que la actividad que estás haciendo, qué lograste. Y esa forma de medir y generar esta estructura que sea coherente con esta nueva forma de trabajar es difícil de llevar adelante, y hay que tomar fuerza para atreverse a hacer ese cambio en particular. No sé, Bernal, si tú quieres agregar algo más. Empoderamiento, darle el empoderamiento a las personas, empoderarlas para que esas personas puedan empezar a tomar sus propias decisiones y ponerlas a conversar. Muchas veces las conversaciones de las personas es lo que van a generar esos cambios, y darles esas herramientas para que ellos empiecen a identificar realmente cuáles son aquellas conversaciones significativas y no significativas en las que vivimos en el día a día, para poder transformar esas conversaciones no significativas en algo significativo que nos lleve a la acción. Y todo eso se logra pudiendo empoderar a las personas y soltar ese mando control, ¿okay? Que en su momento funcionó, pero hoy en día, en esta forma de liderazgo moderna, es darle el poder a estas personas para que puedan surgir estas nuevas ideas, estos nuevos pensamientos, unas nuevas formas diferentes de hacer las cosas. Sí, Bernal, y hay complementar lo que está haciendo Bernal, que aquí esto también tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo también tiene que aprender a trabajar de esta manera distinta. Y, por ejemplo, lo que dice Bernal, si yo soy un líder y fui exitoso, en el fondo, diciendo a la gente lo que tenía que hacer, ahora tengo que enseñarles a ellos a tomar mejores decisiones. Y pierdo poder como líder. Digo, ¿pero cómo? Ahora ellos tienen nuevamente el poder. ¿Dónde gano yo? Y bueno, si tu equipo es más potente y genera mejores resultados, tú como líder ganas poder también, porque tu equipo es más potente y dice, algo está haciendo él con su equipo que genera mejores resultados, y por lo tanto ganas poder contra tus pares y en el fondo contra tus liderazgos iniciales. Por lo tanto, igual ganas poder ahí, pierdes por acá, es verdad. Y también el tema del miedo al fracaso y el fallo. Los seres humanos fuimos optimizados en el mundo educativo que fallar era malo. Y ahora fallar es parte del juego. Y fallar, ¿cómo yo lidio con mi emocionalidad instalada muchas veces en el subconsciente de que fallar es malo, y por lo tanto no me atrevo a cometer errores porque es castigado? Entonces, como líder, ¿cómo logro sincronizar el que mi colaborador falle, pero aprenda, por supuesto, y lo permito tener un espacio seguro para fallar de manera inteligente? Obviamente que no es una grande en el fondo, pero le voy dando el espacio para que falle, aprenda y después finalmente florezca y saque lo mejor de sí. Eso también es una habilidad que los líderes tienen que empezar a entrenar desde el punto de vista del coaching, de la enseñanza, del empoderamiento, como lo dice Bernal. Sí, ahí es importante, Manuel, el tema, y Constanza, el tema es que nosotros somos líderes serviciales, estamos al servicio de las personas, estamos al servicio para tratar de remover impedimentos a las personas y hacer que las cosas sucedan a través de lo que podamos ayudarles y enseñarles a estas personas. Gracias.
les vuelvo a invitar a poner sus consultas a través del chat. Yo tengo otra pregunta, Manuel, acá. ¿Por qué le recomendarían a una empresa que está acostumbrada hace años a los mismos procesos operativos y en base a ellos se ha sostenido perfectamente en el tiempo, a ocupar los servicios de transformación digital? Sí, mira, ahí yo diría que hay varias industrias. Hay industrias que ya no pueden escapar de esto. Por ejemplo, la banca, el retail, no tienen forma de escapar. El que sigue siendo tradicional, la probabilidad de muerte es altísima hoy en día, si es que siguen vivos en todo caso. Pero hay otras industrias que son más extractivas, que todavía tienen espacio para sostenerse en una gestión más tradicional. Y bueno, estas otras industrias que todavía tienen espacios para sostenerse en una gestión más tradicional también van a empezar a ser disrumpidas. Y solamente es tema de tiempo. Básicamente, la mirada del mundo digital estuvo rápidamente en el mundo de los servicios, y ahí era como un candidato natural para disrumpir estas industrias. Pero la industria manufacturera o de extractivas también está pasando. Nos ha tocado acompañar industrias manufactureras, por ejemplo, donde la información permite mejorar los flujos de valor, que los mismos operarios que están en las máquinas sepan cómo no generar nuevos cuellos de botella en el sistema, teniendo vistas globales del sistema. Y todas esas oportunidades están empezando a ser vislumbradas por algunos de estos actores y probablemente van a permitir mejoras en su eficiencia, mayor productividad, y tarde o temprano los otros que no se estén metiendo en este sistema van a empezar a quedar atrás. Por lo tanto, ahí la invitación es, no esperes a que te disrumpan, disrumpe tú antes. O sea, si en el fondo es fácil igual mirar hacia atrás, pero si Blockbuster en el fondo volviera hacia el pasado, quizás debiese haber hecho un Netflix o comprado Netflix y no mezclarse con esa empresa, dejarla afuera quizás para que no disrumpa el modelo de negocio actual que tenía. Pero es mejor ser dueño de la empresa que te va a disrumpir que no ser dueño de ella y después te termina destruyendo. Entonces, en el fondo es tomar la delantera. Quizás no hay que usar todo el presupuesto para, obviamente, aventurarse en esto, sino que ir de manera inteligente haciendo que esto orgánicamente vaya resolviéndose, y de tal manera que cuando ya la disrupción ya está, ya sería demasiado tarde si ya no estamos en ese camino y nosotros ya estemos en ese camino para que nosotros mismos nos podamos disrumpir o transformar. Entonces esa es la invitación que yo le daría. No sé, Bernal, si tú quieres sumar algo. Sí, ahí, bueno, digamos, en el caso que nos pone Constanza podríamos decirlo que estamos en una zona, que es la zona de confort. No significa, una zona de confort no es malo, es estar ahí, o sea, significa que la zona de confort es que tenemos experiencia, dominamos el tema, sabemos cómo se mueve, cómo estamos trabajando en esa industria, pero muchas veces la invitación a estas organizaciones es, bueno, ¿y será que deberíamos de movernos un momento a la zona de aprendizaje para ver qué nuevo valor podemos mirar y generar a partir, y una vez que generemos ese nuevo valor y aprendamos de esas nuevas cosas, ver de qué esa forma podemos traerlo y aumentar nuestra nueva zona de confort? Entonces, es buscar cómo generar nuevas cosas, cómo generar nuevo valor e ir ampliando nuestro horizonte como organización. Buenísimo. Miren, acá David Infantes acaba de escribir y nos pregunta, ¿cómo diferenciar un falso optimismo en los resultados de mi proceso de cambio y el fallo de mi proceso de cambio dentro de mi organización? Súper. No es una pregunta sencilla, porque efectivamente hay una zona gris en que uno está haciendo una apuesta, en el fondo, y esa apuesta puede evolucionar bien. Entonces, ese optimismo, incluso, el optimismo también es una fuerza que permite que las cosas también tengan mayor probabilidad de surgir. Pero por supuesto que puede llegar un momento en que ya los datos, la información nos está gritando que esto ya no va a resultar, y ahí tiene que llegar el más racional, en el fondo, el más que ponga, más aterrizado, en el fondo, decir, oye, esto no está resultando. Ahí la invitación o una estrategia que funciona bastante bien es tener personas con distintos backgrounds. En el fondo, generalmente los optimistas tienen muy bien desarrollado el tema emocional, cómo motivar a los equipos para que la cosa funcione. Y son muy útiles y muy necesarios. Pero también hay que meter en el equipo multidisciplinario de cambio alguien que sea más aterrizado, que vea números, que sea más racional. Generalmente se le dice que son más pesimistas porque a veces los números al tiro no nos ayudan. Y esa combinación es bastante sana y que ojalá se tengan conversaciones súper honestas y transparentes sobre mezclar la motivación y el optimismo con los números, lo que nos estén diciendo. Pero sí siempre va a haber una zona gris, que yo le llamo la zona de apuesta,
en que hay que empujar con todo para que esto sí resulte, a pesar de que inicialmente los números quizás no nos están apoyando. Y hay un momento en que tenemos que tomar la decisión. El mismo equipo puede definir, mira, vamos a tomarnos 3 meses, vamos a empujar con todo esto y a los 3 meses vamos a evaluar si continuamos y perseveramos o pivoteamos y cambiamos la estrategia. Y está bueno tener esa conversación, ojalá desde el inicio del diseño, de tal manera que después no digan, oye, te estoy poniendo muy pesimista, y decir, no, pues si en el fondo nosotros nos abocamos a poner un plazo para poder empujar esto y ese plazo también va a ayudar a empujar a que el tema funcione. A mí me gusta mucho algo que decía Jeff Bezos, que decía, cuando estamos en una iniciativa, podemos discutir, poner los pros, los contras, agarrarnos del pelo, lo que sea, pero una vez que tomamos la decisión, o las personas con la autoría tomaron la decisión de ir por esa iniciativa, incluso los detractores tienen que empujar con todo para que esto funcione. O sea, aquí ya, una vez que se tomó la decisión, todos vamos a empujar para que funcione. Y obviamente después podemos hacer las mediciones de cuándo va, cómo va y cómo no va. Pero en el fondo el optimismo también considero que es algo súper importante en la apuesta a la zona gris. Eso diría yo. No sé si Bernal ahí tú quieres agregar algo. Completamente de acuerdo, Manuel, y es tomar la decisión e irlo midiendo, ir midiendo conforme y sabiendo que conforme vamos viendo y vamos observando lo que hemos ido avanzando, también tener la madurez de decir que muchas veces hay que cambiar un poco el camino hacia donde queremos llegar. ¿Okay? El objetivo no cambia, pero la forma para llegar a ellos tal vez sí. Entonces, sí, tener esa madurez para poder irnos adaptando y hacer de que las cosas suceden. Muchas veces nosotros estamos con personas que sean muy optimistas y hay otros que todavía no están tan seguros, pero la invitación que dice Manuel es, vamos con todo, pero con la convicción de que si hay algo que tenemos que mover en el camino, lo vamos a hacer para poder lograr el objetivo que nos hemos trazado. Sí, y solamente para complementar, Bernal, no hay que enamorarse, en las culturas latinoamericanas en particular, y en Chile pasa también, la gente muchas veces confunde la iniciativa, el producto, la acción con la persona, y estamos mezclados. Entonces, oye, esta iniciativa no está funcionando, y lo tomamos como un ataque personal. Y el arte está en cómo logramos separar el producto, la iniciativa de la persona. No un ataque a la persona, es un ataque a la iniciativa, es mirar la iniciativa en el fondo y reflexionar sobre ella. Y esa capacidad de separar nos va a ayudar también a tomar esas decisiones que son difíciles porque muchas veces nos terminamos enamorando del producto o la iniciativa de cambio y queda mezclada con nosotros. Los países más nórdicos en general, bueno, y Suiza también, para decirlo, tienen una cultura que está más cercano a eso que lo que nos pasa acá. Y eso también facilita mucho la toma de decisiones. Vale, nomás, Constanza. Súper. Acá tenemos a Mesei Mamo. Sí, Mesei Mamo. Pregunta, ¿qué es Agile? Agile igual, transformación digital. ¿Cómo es la recepción de Agile en Chile y otros países? ¿Se relaciona a cultura organizacional de cada país? Súper, gracias, Constanza. Bueno, la agilidad básicamente es, yo le llamo sentido común, pero básicamente es cómo generamos valor de manera temprana, sostenible en el tiempo para hacernos cargo del cambio. Básicamente es una aproximación de gestión. Y hay distintas aristas. Está la filosofía ágil. La filosofía ágil es el paradigma, una forma de observar el mundo para enfrentar los desafíos del mundo en un entorno cambiante. Es el paradigma de la filosofía ágil y tiene distintas hebras. Tiene la gestión, cómo gestiono, cómo hago que las cosas pasen para que sucedan con los objetivos que nos proponemos. Y también hay lo que es más famoso en la agilidad son las metodologías, como por ejemplo Scrum, Kanban. Pero básicamente las metodologías están al servicio de generar resultados en entornos cambiantes, pero las metodologías en sí mismas no garantizan el éxito. Lo que en el fondo aumenta la probabilidad de éxito es que el equipo sea capaz de entender los principios y valores que están detrás de esto para liderar con el cambio y la herramienta me va recordando todos los días, acuérdate de mirar si el valor está generándose, acuérdate de aprender, acuérdate de entregar tempranamente para aprenderlo lo antes posible, acuérdate de conversar y reflexionar con tu equipo para mejorar continuamente. Básicamente, eso es lo que nos invitan las metodologías, pero lo importante siempre está en la generación de valor temprano, que sea sostenible en el tiempo para que las organizaciones se adapten permanentemente al cambio. Eso es lo que busca agilidad. Y hay culturas que son más coherentes con la agilidad que otras. Por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, culturas holandesas que son súper coherentes con la agilidad. La gente se dice, son más transparentes, se dice lo que están pensando, atacamos los problemas, los separamos a las personas, somos capaces de pivotear o perseverar en alguna iniciativa. Y a veces nos ha pasado, en particular en estas culturas más, la chilena,
que nos cuesta poner los problemas arriba de la mesa para conversarlos, resolverlos, pivotear el valor, perseverar el valor. Por tanto, hay culturas que son más coherentes y más incoherentes, pero lo bueno es que las culturas también van transformándose y la gente cuando empieza a ver resultados, la misma cultura del país, incluso de las organizaciones, por supuesto, y de los equipos, se empieza a transformar y se empieza a contaminar positivamente hacia otros lados. Ahí no sé, Bernal, si tú quieres complementar algo también. No, básicamente la agilidad, la reflexión que nos envía es colaboremos para entregar y reflexionemos para mejorar. Ese es el ciclo que nosotros seguimos en la organización para poder tener esta entrega de valor temprana, ¿okay?, de una mejor manera. Buenísimo. Bueno, ya en honor al tiempo, quiero agradecer a los panelistas, muchísimas gracias. Gracias a Agile Factor, no sé si Andrea está por ahí, si puede aparecer en cámara. Fue interesantísimo, quiero también agradecer a los asistentes por sus preguntas. Y nada, espero poder el 2023, Manuel, Bernal, Andrea, ya poder organizar un taller con ustedes en conjunto con la Cámara Chileno-Suiza, a ver cómo resulta eso, porque efectivamente lo que he aprendido acá es que las empresas sí o sí se tienen que transformar a la era digital, o si no, quedan en el pasado. Así es que, una vez más, muchas gracias. Vamos a tener esta presentación, todas las presentaciones, todo lo que se dijo acá, lo vamos a subir a nuestro canal YouTube. Les vamos a hacer llegar el link para las personas que se tuvieron que salir antes, etcétera. Así que todo está grabado. Muchas gracias y muy buenas fiestas. Gracias. Que estén muy bien también. Éxito a todos y gracias también por su atención. Listo. Gracias.